Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 26 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Domingo 29 de septiembre. Y hoy, aunque los calendarios digan que es el día de San Gabriel, San Miguel y San Rafael, precede la liturgia dominical. Por eso este año no celebramos a los santos arcángeles. Mañana es fiesta de San Jerónimo y por eso solo los recordamos en la plegaria eucarística, salvo aquellas comunidades donde estos santos son patronos. Entonces sí, podría celebrarse alguna de las misas en honor a estos santos. Nuevamente Lucas pone de manifiesto en la palabra de este domingo que debemos tener opciones claras y valientes respecto al camino que nos propone Jesús. Venimos desde hace algunas semanas entendiendo que la invitación que nos hace el Maestro es a saber descubrir cuál es la verdadera sabiduría, a situarnos bien en la vida y a reajustar la relación entre los medios y el fin, entre las riquezas y el destino de nuestra vida, de modo que aseguremos lo que más vale la pena sin dejarnos entretener demasiado por las cosas que son secundarias. Una vez más es el profeta Amós quien nos acompaña en la primera lectura. Amós sigue clamando contra los ricos que no entienden lo que es la justicia y la solidaridad. Actúan sin coherencia con la fe que profesan. Por un lado hay lujo, por otro lado, lechos de marfil, comidas y carnes suculentas, vinos generosos, música instrumental, perfumes. A todo eso Amós le llama la orgía de los disolutos. Y les echa en cara que descuidan a los pobres, que no se duelen de los desastres de José, entendiendo aquí la tribu de José, o los descendientes de José, que vendría a ser lo mismo que el pueblo judío. El profeta, de parte de Dios, les anuncia el desastre que se acerca. En primer lugar, para estos ricos despreocupados e insolidarios, irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y en efecto, el reino de Samaria se fue al destierro el año 722 a.C., el del sur bastante más tarde, cerca del 587. La primera lectura
nos preparaba el texto que escuchábamos del Evangelio, que es parte del capítulo 16. Ya decíamos al inicio de esta reflexión, Lucas insiste nuevamente en un tema en el que Jesús parece dedicó bastante tiempo en su predicación. El destino final de cada uno de nosotros es el que va a poner las cosas en su sitio. Así como en la parábola. Uno que banqueteaba, uno que tenía riquezas, uno que la pasaba de fiesta en fiesta, y el otro con humildad pedía limosna y no podía saciarse porque el rico no fue solidario con él. Al final, uno es condenado no por su riqueza sino por su falta de solidaridad, y el otro entra en el seno de Abraham diciendo entra en la gloria, y esto no por su pobreza, sino porque supo esperar y supo confiar en Dios. ¿Qué uso hacemos nosotros de las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos? El peligro evidente que apunta Jesús es quedarnos en los medios, no alcanzar el fin, dejarnos deshumanizar por esas riquezas en lugar de hacer de nuestra vida una vida solidaria con los más necesitados. Ser cristiano afecta no solo a la oración, sino también a la acción, a la parte económica y a nuestra justicia o injusticia social. Ambos ponen en evidencia la necesidad de los ricos que no hacen buen uso de los bienes. También Lucas, regalándonos la parábola de hoy o el texto que meditábamos hace 8 días, nos hace ver que no se puede vivir en la opulencia ignorando sin ningún remordimiento de conciencia las necesidades que pasan muchos a nuestro alrededor. Es cierto que hay muchos pobres, y siendo solidarios quizás no vamos a acabar con la pobreza en el mundo. Claro, si todos nos pusiéramos de acuerdo, quizás sí. Pero debemos empezar por casa. A aquel rico no se le atribuye que no diera sus riquezas al pueblo. Se le atribuye que había un pobre que estaba en la puerta de su casa y no fue capaz de un plato de comida para él, no fue capaz de salir a hablar con él. No sabemos el nombre del rico y sí del pobre, tan contrario al mundo de hoy, que nos da los nombres de los ricos y poderosos y que más bien prácticamente minimiza a los que no cuentan para la sociedad o para algunos. El Evangelio es contrario. Nos dice que el rico ni siquiera es mencionado, pero Lázaro se llamaba el pobre, porque ese sí cuenta. El rico parece absolutamente feliz, pero luego llega con las manos vacías a la presencia de Dios. Nada de sus riquezas y de sus felicidades y de sus fiestas le van a servir para presentarse ante Dios. Se da cuenta que se afanó y que vivió en vano. En cambio, el pobre se ve que ha puesto su confianza en Dios. No había perdido lo más profundo de su dignidad humana, aunque muchos la hayan querido pisotear, y por eso es premiado con una felicidad plena. Ya hemos insistido otros domingos. Ser rico no es pecado, ser pobre no es sinónimo de salvación. Jesús no desautoriza aquí las riquezas, sino el mal uso de ellas. Porque una persona puede tener riquezas porque ha trabajado para conseguirlas, porque fue heredado, porque tuvo un poquito de suerte en algún juego de estos donde una persona puede hacerse millonaria de la noche a la mañana. El problema no está en la riqueza, sino en absolutizarla, en banalizar el medio, que puede ser utilizado para muchas cosas, para la caridad, con la Cruz Roja, con una escuela, con un hogar para ancianos, con la iglesia, con un proyecto de vivienda. Hay tantas cosas en las que podríamos nosotros ser solidarios, y a veces solo pensamos en lo que nos conviene, y vamos a llegar con las manos vacías también delante del Señor. O vamos a llegar llenos de misericordia y de amor porque la hemos practicado aquí en esta vida. ¿Tenemos conciencia de que nuestros bienes son para compartirlos?
¿O estamos cerrados en nuestro egoísmo, olvidando a los demás, especialmente a los más pobres, y hasta justificándonos? Son pobres porque quieren, son pobres porque no trabajan, son pobres porque tienen muchos hijos, son pobres porque... Y nos da entonces por justificar nuestra falta de solidaridad, cuando deberíamos simplemente extender la mano, ayudar, dando el pescado algunas veces y otras veces enseñando a pescar. También sucede hoy entre muchas familias, en las mismas comunidades eclesiales y entre personas concretas. Nos vemos tentados a ignorar la finalidad de los bienes de este mundo y la necesidad que otros padecen, tal vez muy cerca de nosotros. Usemos los bienes de este mundo para compartir con los demás lo que tenemos. El mismo Jesús nos ha dicho que se nos juzgará no solo sobre el bien y el mal que hayamos hecho, sino también por el bien que no hemos hecho. No olvidemos que en cada misa hacemos el acto penitencial y normalmente rezamos el Yo Confieso, donde pedimos perdón por los pensamientos de palabra, obra y omisión. Y esa última, la omisión, a veces no somos tan conscientes de que es una falta. Cuando dejamos de visitar al enfermo, cuando no somos solidarios con el pobre, cuando no extendemos la mano para curar a uno, que a veces lo que necesita es simplemente ser acogido y ser tratado con toda la dignidad de hijo de Dios. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos, que tengan muy feliz semana, que Dios les bendiga.